Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 14 de octubre. Ya estamos muy próximos a que este año se acabe, Dios mediante. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes y en especial saber que nuestro hermano Plácido ha salido bien de su operación. Sabemos que está en recuperación, seguimos orando por él. Les invito para que hagamos lo mismo. Somos una familia, somos una comunidad de cristianos que nos cuidamos, nos atendemos entre nosotros mismos y pues la idea es esa, la idea es estar preocupados y ocupados al mantenernos en comunicación, en oración principalmente unos por otros. Yo espero en estos días invitar a la comisión que se encarga del tiempo de oración en la iglesia para que nuevamente tengamos ese tiempo de estar orando unos por otros. Así que yo espero que esto lo hagamos la próxima semana ya y sobre todo, hermanos, el que podamos expresar nuestras necesidades de oración. A veces decimos, bueno, es que todo está bien. Aún cuando las cosas están bien, es importante orar, agradecer a Dios y orar para que las cosas sigan bien, seguir intercediendo por cada uno de nosotros, por los hijos de nosotros, hermanos, por los nietos, quienes ya tienen nietos. También, hermanos, les vuelvo a repetir, somos una familia, somos una comunidad y extrañamos a ustedes y nos debemos de extrañar a unos a otros, a los hijos, a los nietos, que aunque no tenemos una relación directa, pero el estar orando por ellos es de mucha bendición. Así que, hermanos, vamos a tener ese tiempo de oración esta próxima semana. Pero si usted tiene un motivo, hermano, con toda confianza, súbalo al grupo de la iglesia o si me lo quiere enviar de manera directa, estaremos orando por ello. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar estudiando el Catecismo de la Nueva Ciudad. Es un libro, hermanos, que resume de una manera muy práctica, pero profunda a la vez, la enseñanza, el dogma cristiano que como iglesia, basados en la palabra de Dios, hermanos, nos permite fortalecer el conocimiento precisamente de Dios, de las escrituras que nos ha dejado, de lo que creemos y del por qué lo creemos. No solamente es creerlo porque sí o impuesto, sino creerlo razonando que es lo mejor que puede haber para nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a estudiar la pregunta número 35. La pregunta 35 dice: ya que hemos sido redimidos solo por gracia, solo por medio de la fe, ¿de dónde proviene esa fe? Vamos a orar, acompáñenme a orar y comenzamos de esta manera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos en tu nombre como una familia, una comunidad cristiana, Señor, para estudiar tu palabra santa. Gracias por cada hijo tuyo, cada hija tuya que ve este video, esta palabra tuya, Señor. Tu bendición sea sobre él, sobre ellos, sobre su familia. Y, Señor, bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que vamos a hablar y que lo que hoy escuchemos, Señor, sea de gran bendición y edificación de nuestra vida espiritual. ¿De dónde proviene la fe? Ese es, Señor, el tema que hoy estaremos estudiando. Danos la sabiduría para entenderlo. En Jesucristo. Amén. Pregunta 35. Ya que hemos sido redimidos solo por gracia, solo por medio de la fe, ¿de dónde proviene esa fe? Y la respuesta es la siguiente. Todos los regalos que recibimos de Cristo los recibimos a través del Espíritu Santo, incluyendo la fe misma. Repito, todos los regalos que recibimos de Cristo los recibimos a través del Espíritu Santo, incluyendo la fe misma. Nuestra base bíblica, la carta del apóstol Pablo a Tito
capítulo 3, versículos del 4 al 6. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos dos invitados, como así les llamamos, un pastor histórico y un pastor actual. El pastor histórico, hermanos, es el estadounidense Francis Schaeffer. El pastor Francis Schaeffer, él nació en enero 30 de 1912 en los Estados Unidos. Su familia no era creyente. El Señor toca su vida en plena adolescencia y la manera en que Dios utilizó es la palabra de Dios, la lectura. Le prestaron un día una Biblia, se hizo asiduo a la lectura de la Biblia y desde ahí jamás fue el mismo. Fue un adolescente que entregó su vida a Jesús, empezó a asistir a las iglesias locales, sintió el llamado de Dios para ser pastor, para servirle, estudió en el seminario de Westminster en los Estados Unidos, ahí en la ciudad de Filadelfia, y empezó a pastorear localmente, pero tuvo un viaje a Europa y se encontró con las columnas en los Países Bajos, de Suiza, Holanda, todos aquellos lugares, con la esencia de la reforma que se dio en aquel tiempo, con Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, todos ellos. Y se quedó a estudiar en aquellos lugares y plantó muchas iglesias, sembró institutos bíblicos también. Y él siempre decía, la gracia de Dios es suficiente. De hecho, fueron sus últimas palabras cuando él muere el 15 de mayo de 1984. Él padecía de cáncer. Dijo, sus últimas palabras fueron, la gracia de Dios es suficiente. Vamos a ver qué nos dice el pastor Francis Schaeffer, que ya está en la presencia de nuestro Dios. Debemos percatarnos de que la cristiandad es la religión más fácil del mundo, porque es la única religión en la que Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo hacen todo. Dios es el Creador, no tenemos nada que ver con nuestra existencia o con la existencia de las cosas. Podemos moldear otras cosas, pero no podemos cambiar el hecho de la existencia. No hacemos nada para nuestra salvación, porque Cristo lo hizo todo. No tuvimos que hacer nada. En todas las demás religiones tenemos que hacer algo, pero en el cristianismo no hacemos nada. Dios lo ha hecho todo. Él nos ha creado y ha enviado a su Hijo. Su Hijo murió y debido a que el Hijo es infinito, cargó con toda nuestra culpa. No tenemos que cargar con nuestra culpa, ni tenemos que merecer el mérito de Cristo. Él lo hace todo. Así que, en cierto sentido, es la religión más fácil del mundo. Estas palabras del pastor Francis Schaeffer muchas veces se han malentendido. Son palabras, hermanos, muy sabias, en donde hemos dicho, hermanos, y muchos pastores serios lo han dicho, no tienes que hacer nada, no tienes que trabajar para nada, simplemente recibe la fe en Jesucristo, la cual será más que suficiente para ser salvo. Simplemente obedece la palabra de Dios y tendrás una vida bendecida en este mundo. No por obedecerla, sino porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual de fe y de conducta en la cual no sabemos que no vamos a fallar. Tristemente, mucha gente intenta hacer algo por sí misma para ser salvo. Aún la fe, ¿de dónde proviene? Lo que llamamos, hermanos, en teología, el orden salutis o el llamado de la salvación,
que ya lo hemos predicado en la iglesia. El primer paso, hermanos, el cristiano o el ser humano no la da. El primer paso la da Dios, inyectando fe a esa persona, en este caso a usted, a mí, en su momento dado, para creer en la palabra de Dios. Para creer que en esa problemática que tenemos no hay ninguna solución más que Dios. Para creer que necesito entregarme a Dios, depositarme a Dios, abandonarme en las manos de Dios para salir de la situación. Mucha gente es llamada por Dios un día pasando por una iglesia y escuchando un canto. Yo les platiqué el otro día la manera en que Dios me llamó. Era en plena adolescencia, juventud, estaba en una fiesta y estaba bailando, y de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Empecé a ver a la persona con la que estaba bailando ahí y dije, bueno, qué raro, qué caso tiene estar aquí bailando y danzando como locos. Y la verdad es que se acabó la canción, le agradecí a esa persona, me pegué a una pared, hermanos, y desde ahí sentí que eso ya no era para mí. En ese momento Dios puso la fe para creer. ¿Asistía ya a la iglesia? Sí, asistía a la iglesia desde niño, tenía la palabra de Dios como conocimiento, pero el llamado de Dios para ser salvo empieza cuando Dios inyecta la fe para creer todo lo que hemos leído en la Biblia y ahora de saber y decir, es cierto, Dios murió por mí. Por eso es que hay muchas personas en el templo o en las iglesias que están ahí pero aún no han tenido el llamado para ser salvos. Por eso en el orden salutis decimos que hay un llamado externo y un llamado interno. El llamado interno es cuando Dios inyecta la fe para creer. Y después viene el llamado externo, una invitación, un folleto, un canto, una reunión donde la palabra de Dios se imparte y la persona siente ese llamado de Dios. Y ya permanece ya. Después, en ese instante, la persona ya ha sido justificada, ya ha sido adoptada como hijo de Dios, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida, todo eso. Pero ¿en dónde nace la fe? Cuando el Espíritu Santo nos la inyecta. Por eso el pastor Francis Schaeffer, que llegó a tener doctorados, decía, es la religión más fácil del mundo, porque no tenemos nada que hacer, simplemente creer. Y aún la fe nos lo inyecta Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted quite de su mente que necesita hacer algo para ser salvo. Lo único que tiene que hacer es aceptar esa fe cuando Dios la coloca en su corazón y actuar en consecuencia ya. Vamos a ver qué nos dice el siguiente invitado. El siguiente invitado es un pastor actual que está sirviendo a Dios en la ciudad de Grand Rapids, allá en los Estados Unidos, es donde vive el hijo de nuestros hermanos Enrique y nuestra hermana Rosita. Y ya de él ya hemos hablado en otras ocasiones. Es un pastor que colabora con el grupo de Coalición por el Evangelio, que reúne o amasa una infinidad de pastores a nivel mundial y que ha escrito algunos libros. Y el día de hoy el pastor Mike Edmondson nos va a comentar lo siguiente. Esa pregunta lidia con la forma en que los creyentes vienen a la fe y reciben la salvación comprada por Cristo. Es una pregunta que se entiende mejor si se hace en retrospectiva, mirando hacia atrás en nuestras vidas y preguntándonos, ¿cómo pude yo, un pecador caído, llegar a amar a Jesús y a creer en el Evangelio cuando muchos no lo han hecho todavía? Eso es interesante y es parte de lo que yo le decía. ¿Cómo podemos nosotros, dice el pastor Edmondson, amar a Jesús siendo lo que éramos y muchos aún no lo hacen? Bueno, algo muy simple. No porque seamos especiales, no somos nosotros,
Es la gran misericordia y la gracia de Dios, la cual nos ha hecho aceptos, dice la Biblia, nos ha hecho aceptos en el amado. Y entonces, queridos hermanos, nos da la fe para creer. Y eso cambia por completo nuestras vidas. Si usted escuchara los testimonios de cada pastor, son cosas bien interesantes. Recuerdo bien a un pastor, uno de los pastores de apellido Garza, allá en la ciudad de Monterrey. Él es hijo de pastor también. Su papá ya está en la presencia de Dios, pero me acuerdo bien en un congreso que estuvimos allá en la ciudad de Monterrey. Él daba su testimonio, dice que él nació en la iglesia, creció en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia, pero él no había recibido la fe para creer todavía. De joven, cuando pasó de la adolescencia a la juventud, dijo: yo no quiero saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, ni de mis papás. Ya estoy cansado de esta vida. Se salió de su casa, se fue al mundo, literal, así como Salomón, supo de todo, vivió de todo, experimentó todo. Él pensaba que había huido de Dios, viviendo en el mundo. Un tipo de Jonás, aunque Jonás nunca fue, al menos la Biblia dice, a cometer pecados. Este pastor sí decía: yo hice esto y esto, y si no me da vergüenza decírselo porque ahora glorifico a Dios. Dice: pero estando enlodado en el pecado, cuando no había más pecado aún que yo pudiera conocer, porque los había conocido ya todos, decía él, cuando disfrutaba yo de esa vida pecaminosa, decía este pastor, Dios me tocó. Y me entró una convicción de pecado, de culpa y de necesidad de Dios. Que lo primero que hice, dice este pastor, fue volver a casa de mis papás, pedirle perdón y pedirle que me expusiera el plan de salvación. Que ya lo conocía, dice, pero yo necesitaba hacer mi oración de confesión. Y desde ese momento volvió, estudió la preparatoria, entró al seminario y es uno de los siervos de Dios que trabajan para el Señor en el estado de Nuevo León. Y como este le puedo platicar muchas historias. El testimonio del pastor Sugel Michelén, el testimonio del pastor, bueno, hay tantos. Pero tenemos que ver quiénes éramos sin la fe en Cristo. Por eso, hermanos, es que debemos de gozarnos, en verdad debemos de gozarnos. Somos privilegiados, hemos sido elegidos, somos recipientes de la gracia divina de Dios, hermanos. No somos, es decir, no es cualquier cosa lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es algo, no tiene palabras para describirlo, es algo admirable, hermoso, maravilloso. Y tristemente, hermano, a veces tenemos todo esto como algo de poca estima. Sigo leyendo al pastor Mike Edmondson. Dice: para comprender la magnitud de esto, debes entender que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Aunque podemos comprender los hechos del Evangelio de una forma intelectual, sin la intervención de la gracia de Dios, lo rechazaríamos como si se tratara de una locura. Pero el catecismo nos recuerda que Dios sí interviene. El Espíritu Santo le da nueva vida a los pecadores que estaban muertos en sus transgresiones y pecados, Efesios 2:1. Mientras el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo crea fe en nuestros corazones para que abracemos a Cristo resucitado y reinante como es presentado en el Evangelio. Incluso la fe, nuestra respuesta obediente al Evangelio, es un regalo de la gracia de Dios. Esta maravillosa verdad tiene enormes implicaciones en nuestra forma de ver la salvación, la vida cristiana y la adoración. Primero, confirma que nuestra salvación es verdaderamente por gracia. Ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo o por haber aprovechado al máximo la salvación que se nos ofreció.
Ciertamente no somos salvos porque teníamos suficiente sentido moral o espiritual en nosotros mismos como para creer en el Evangelio, ni porque fuimos catequizados correctamente, aunque eso es importante. No, somos salvos solo porque en su divina compasión el Cristo resucitado abrió nuestros ojos espirituales para que creyéramos en el Evangelio. El Cristo resucitado abrió nuestros ojos espirituales para que creyésemos en el Evangelio. ¿Es necesario abrir los ojos espirituales? Sí. Mire, le platico algo. Usted ha oído, tal vez, en nuestra pasada manera de vivir, que muchos, la gente que se dedica a brujería, todo eso, dice el tercer ojo. Bueno, ellos a lo que se refieren es al discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que hace Cristo? Lo que hace Dios, hermanos, es despierta, activa, llena de fe el discernimiento espiritual en nosotros, como cristianos, para creer en su palabra. La gente del mundo, la gente del mal, abre ese discernimiento espiritual para lo malvado. Nosotros, el Espíritu Santo, abre el discernimiento espiritual para lo bueno, para estar en comunión con Dios. Por eso es importante, hermanos, el comprender la enseñanza de la palabra, el leer las Escrituras, el orar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo que vamos a leer cada día. Necesitamos, hermanos, fortalecer la fe. Y la fe se fortalece a través de las Escrituras. Por eso, hermanos, es que ese momento tan especial en que Dios activa la fe en nosotros y recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y como Salvador, es un momento muy especial. Es el primer amor que habla la Biblia. El primer amor en el cual debemos de vivir constantemente, como lo acabamos de ver hace días apenas. Sigo leyendo al pastor Edmondson. Mediante su Espíritu Santo, Jesús aró el terreno rocoso de nuestros corazones, para que cuando se sembrara la semilla del Evangelio, diera el fruto de la fe y el arrepentimiento. Si creemos en el Evangelio, debemos agradecerle a Dios por darnos la gracia de creer en Él, pues eso solo viene de Él. Por tanto, la vida cristiana debe estar marcada por la gratitud y la humildad. En nosotros mismos y por nosotros mismos no somos mejores que nuestros prójimos que no son cristianos. La única diferencia es que algo, o mejor dicho, alguien maravilloso ha venido a nuestra vida y ha cambiado todo. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. A veces tardamos algunos un poquito en darnos cuenta, otros se dan cuenta de inmediato. Pero lo importante es que cuando Dios ha tocado tu vida, cuando Dios te ha inyectado la fe para creer en Jesús, nada ni nadie te lo puede quitar. Y entonces empieza un crecimiento. Un crecimiento, hermanos, en la fe para amar a Dios. Como lo dice el pastor Edmondson, podemos estudiar las Escrituras de manera intelectual, pero nuestra vida no va a cambiar, porque no está la fe para que cambie. En cambio, aunque no seamos los grandes intelectuales, pero teniendo fe para creer, creemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso, hermanos, que vamos cambiando nuestra vida. Por eso decimos, en la iglesia no prohibimos nada a nadie. En la iglesia no podemos decir, es que ahí me prohíben que baile, o que tome, o que vea esto, o que haga aquello. No.
Y principalmente, al menos yo soy de los pastores que, fíjate que el hermanito fuma, que fume. Que el hermanito toma su cervecita de vez en cuando, que la siga tomando. Yo no lo voy a cambiar. Usted tampoco lo va a cambiar. ¿Podemos hacer algo por él? Claro que podemos hacer algo. ¿Qué? Orar. Orar para que esa fe que Dios ha colocado siga trabajando en su corazón. Para que tenga hambre y sed de la palabra y la empiece a leer. Y de esa manera, él mismo, ella misma, empiece a cambiar por amor a Dios, por obediencia a Dios. No a usted ni a mí, sino a Dios. Por eso decimos que en la iglesia nuestra autoridad es moral solamente, o espiritual. Yo no puedo obligar a nadie a hacer algo o a dejar de hacer aquello. Pero lo que sí puedo hacer es orar por usted y es lo que hacemos. Por eso, hermanos, es tan maravilloso ver vidas cambiadas en ustedes. Créanme que yo estoy muy contento con este plan que tenemos de lectura de la Biblia por parejas, por equipos, por familias. Me da mucho gusto que se están sumando personas también a esto. ¿Por qué? Porque puedo ver cómo Dios cambia. Me da mucho gusto y lo voy a decir abiertamente cuando veo que la hermana Grace manda sus respuestas, cuando la hermana Blanquita manda sus respuestas también, ¿sí? Hermanas nuevas en la iglesia, que están ahí ya contestando las preguntas. Estamos creciendo juntos como iglesia en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, que es el propósito de la iglesia. Y también a través de esos cuestionarios, aunque usted no lo crea, se está evangelizando. Están llegando a otros, a través de este medio estamos llegando a otros. Termino porque el tiempo se nos va. Finalmente, dice el pastor Edmondson, saber que nuestra fe es un regalo de Dios cambia la forma en que vemos la adoración pública, particularmente la predicación del Evangelio. A través de la proclamación del Evangelio, el Cristo resucitado se presenta a sí mismo con poder salvador y transforma a las personas por la eternidad. La vida eterna no empezará cuando Cristo regrese. La vida eterna empieza cuando el Espíritu Santo nos da vida a través del Evangelio. Y esa vida eterna y abundante empieza a través de la fe que el mismo Dios nos ha inyectado. Cuando nos sentamos a escuchar el Evangelio, no solo estamos escuchando una lectura religiosa, el poder más grande en todo el mundo está trabajando, dándole nueva vida a los pecadores. El cielo está descendiendo a la tierra, un glorioso aún no está interrumpiendo en el aquí y ahora. La alabanza pública es el centro de la acción redentora de Dios hasta que Cristo regrese y el mundo lo vea. Hasta que llegue ese momento, lo contemplamos mediante la fe, semana tras semana, cuando nos reunimos en su nombre para alabarle y escuchar su palabra, y por medio del Espíritu Santo estamos siendo transformados progresivamente de una forma que durará hasta la eternidad. Estamos siendo transformados progresivamente de una forma que durará hasta la eternidad. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos creer en esa fe que Dios nos inyectó. ¿Tiene fe? Al que cree, al que tiene fe, dice la Biblia, todo le es posible. ¿Cuánta fe? Del tamaño de un grano de mostaza. Y con esa fe, el Señor Jesucristo nos dice, podemos mover montañas. No está hablando literal, está hablando literariamente. ¿Qué quiere decir? ¿Usted tiene fe en Dios? Pídale a Dios. Pídale por su esposo, por su esposa. Pídale por sus hijos. Pídale por su trabajo, por su economía.
por su matrimonio. Esas son las montañas. Que la fe que Dios nos ha dado y que tenemos en Él pueden mover. Pero es necesario que creamos que tenemos esa fe, que activemos la fe, que utilicemos la fe. Y entonces todo será diferente. Por eso es que a veces dicen, bueno, es que el pastor, es el pastor y el pastor tiene mucha fe. No, no tiene nada que ver que seamos pastores o no. Tiene que ver que creamos que tenemos esa fe y que actuemos en fe. Y de esa manera, hermanos, podemos ver grandes cosas. Yo les he platicado de tantas y tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle que no es sino a través de la fe. Los estudios de mis hijos, la salud que Dios nos ha dado, la vida que tenemos, es por la fe que Dios nos da para creer en Él mismo. Que Dios le bendiga, hermanos. Próximo domingo nos conectamos 11:30 de la mañana. Estaré mandando el próximo domingo las listas nuevas para las parejas, equipos, familias de estar leyendo la Biblia. Vamos a orar y terminamos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos das de leer tu palabra. Gracias, Dios, por la fe que inyectas en nuestras vidas para creer en ti. Bendito eres. Permítenos vivir en esa fe, gozar de esa fe. Ayúdanos, Dios, a mover montañas a través de la fe que tú nos has dado para que en oración vayamos a ti, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra Madre Iglesia, Dios con nosotros, Ciudad Mante y Quintero, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta el domingo.